La primera escarcha aún no había alcanzado los rincones más alejados del condado de Carbono, pero el frío ya empezaba a descender lentamente desde las montañas. A finales de octubre, los álamos se habían vuelto pálidos y quebradizos, y el aire contenía esa quietud punzante que hacía gemir a los perros mientras dormían y chirriar las aspas de los molinos como si agonizaran. Javier Calderón ya casi no sentía el frío, no porque se hubiera acostumbrado, sino porque éste ya no tenía dónde alcanzarlo. A sus 44 años, vivía solo en lo que antes fue un vagón de carga, luego un puesto de primeros auxilios durante la guerra, después un refugio fronterizo para exploradores cheyennes, y ahora al fin su hogar, si es que alguien como él podía aún usar esa palabra. El vagón se alzaba torcido entre herramientas agrícolas oxidadas y un cobertizo medio derrumbado, rodeado solo por tierra quebrada, colinas bajas y cuervos que volaban en arcos negros y bajos sobre el cielo como si fueran letras de un idioma olvidado. Nadie llegaba tan al norte a menos que huyera de algo o debiera dinero a alguien peor que la muerte. Javier no escapaba de nada ni tenía deudas. Cazaba con silencio en los valles, intercambiaba pieles y carne seca con la viuda Lakota que vivía al este del paso y reparaba las cercas de alambre de púas en las granjas abandonadas cuando el viento las derribaba. No hablaba a menos que fuera necesario. No bebía salvo cuando sus manos temblaban por el frío o por las pesadillas. Aunque siempre llevaba una pistola pequeña cargada y oculta bajo su catre, no la había usado en más de 5 años, desde que un hombre con chaleco rojo y diente plateado llegó buscando una recompensa y se marchó con la rodilla destrozada y un rastro de sangre que se perdía en el barranco. Los habitantes del pueblo más cercano, Hartley Ridge, con una población que apenas alcanzaba los 35 en los días de buen clima, llamaban a Javier un vigilante. No porque cuidara de alguien en particular, sino porque parecía percibirlo todo. Contaban historias sobre él, que en una ocasión cortó la garganta de un hombre con una espuela rota, que hablaba comanche con fluidez hasta que le amputaron una parte de la lengua, que dormía con un ojo abierto y otro escondido dentro de una caja bajo las tablas de su suelo. A Javier no le importaba nada de eso. Mientras más miedo le tenían, menos personas intentaban arrastrarlo a sus vidas insignificantes. Antes sí se había involucrado. Enterró a una mujer en una ladera hace 6 años. Su nombre se había borrado de la piedra por el tallado barato y el clima cruel. También perdió a un hijo, tan pequeño que cabía en la palma de su mano, envuelto en tela y ya frío. En él no quedaba luto alguno. Solo días, uno tras otro. Eso fue lo que lo trajo al pueblo en aquel octubre, una visita rutinaria. Tabaco, sal, pedernal y grasa para ejes eran sus pedidos habituales. Siempre llegaba cuando el día ya casi terminaba, cuando la taberna retumbaba de gente y la tienda general estaba casi vacía, cuando el predicador se encontraba demasiado embriagado para fijar la mirada en alguien y el perro del herrero se había enrollado entre el hollín. Javier cruzaba el pueblo como una niebla silenciosa, notado pero nunca molestado. Sin embargo, esa noche en particular, mientras atravesaba la plaza, algo lo hizo detenerse en seco. No fue un ruido, ni una voz, simplemente una ruptura en el paisaje que llamó su atención. Había una jaula, no una jaula cualquiera, sino una prisión improvisada hecha con el armazón de un chiquero y malla de gallinero, colocada sobre un carro de carga cuyos barrotes de madera estaban hundidos en el barro casi 15 centímetros. Dentro de ese espacio cerrado se distinguían 2 figuras.
Una joven, no mayor de 16 años, descalza y con una expresión vacía en el rostro, y un bebé envuelto en una saya rasgada que emitía un pequeño gemido como el de un ternero que muere de sed. La mujer que estaba al lado del carro era de esas que en otro tiempo hubieran sido bellas como un cuchillo, afilada, peligrosa, destinada a cortar. Pero ahora su cabello estaba pegajoso por el aceite, la boca rodeada de saliva, y sus manos apretaban una botella de bourbon barato como si fuera un salvavidas. Gritaba a los curiosos, en su mayoría vagabundos y trabajadores de rancho buscando diversión. Los dos son míos, juro por el Señor que todo lo ve. A ella la di a luz en la parte trasera de un carro de heno, y a él en una zanja durante una tormenta. Mi vientre se rindió mejor que mi corazón. Ya no me sirven, comen, lloran, huelen. Quiero whisky, no bocas. Se oyó risa entre la gente. Alguien lanzó una moneda. Otro gritó: «Marta, ¿tomas plata o balas?» El bebé comenzó a llorar más fuerte, no por miedo, sino por hambre, con lamentos lentos y prolongados que erizaban la piel. La chica no dijo nada. Permaneció quieta, un brazo abrazando al niño, el otro descansando sin forcejeo sobre su rodilla. Sus ojos no mostraban desesperación ni tampoco muerte. Parecían medir, como si ya hubiera contado todas las formas en que este momento podría salir mal, y solo aguardara el balance final. Javier no se acercó. Todavía no. Observaba desde el otro lado de la plaza, con la mano apoyada sobre el saco de clavos que llevaba en el abrigo. No conocía a la niña ni al muchacho, pero algo le picaba en el centro del pecho, un reflejo antiguo, tal vez, o una herida que jamás había sanado completamente. La multitud empezó a dispersarse. La mujer volvió a gritar, con la voz arrastrada: «Me llevo un jarro, solo uno. Incluso digo el nombre del padre si eso ayuda a endulzar el trato». Nadie respondió. El espectáculo había terminado. La gente ya había saciado su morboso entretenimiento y se marchaba. La niña no se movió. Mantuvo la mirada fija, sin suplicar, sin actuar, solo resistiendo. Y cuando Javier se dio la vuelta para irse, ella hizo algo inesperado. Se inclinó, rozó con sus labios la frente del bebé y luego lo miró directamente a él. No como si lo reconociera, sino como si lo hubiera elegido, como si en todo ese infierno que había pasado en su vida, este fuera su último acto intencionado: hacer que alguien la viera y comprendiera que no había gritado, no había implorado ni se había arrodillado. Esa mirada siguió a Javier hasta su carruaje. Lo acompañó durante toda la noche mientras el fuego chisporroteaba y él limpiaba el fusil que no usaba desde 1982. Continuó allí la mañana siguiente, cuando los cuervos no se posaron cerca de su cabaña. Y también al abrir la puerta y descubrir algo que no pudo comprender: una cestita de bebé envuelta en un saco de tabaco, descansando sobre el suelo endurecido por la escarcha. El niño estaba dentro con los ojos abiertos, respirando débilmente, moviendo los brazos. No había ninguna nota ni señal de la niña. Solo un pañuelo manchado de sangre atado al costado de la cesta, y justo al lado en el suelo, su propio cuchillo, ese que había desaparecido hacía meses, limpio, colocado con cuidado, y de alguna manera, esperando. Cuando Javier llevó al bebé al interior, la escarcha ya había empezado a trepar por las ventanas como dedos de un mundo extraño. Lo envolvió en una camiseta de lana
y lo puso cerca de la estufa, donde el calor lentamente se filtraba desde el hierro. El niño, delgado, con una mancha roja que dibujaba una especie de interrogación en su mejilla izquierda, apenas se movía. Su respiración era tan leve que Javier tanteó su pulso 2 veces para asegurarse de que latía. Había visto morir a más niños en silencio que a conejos, especialmente cuando dejaban de esperar que alguien respondiera a sus llantos. Javier no tenía leche, ni una mano materna que lo calmara, ni cuna ni palabras suaves, solo agua hervida, pedazos de carne seca ablandados con saliva y un silencio profundo. Pero el niño aceptó todo, tragando lo que le daban, y luego dormía con una quietud que a Javier le recordaba demasiadas mañanas de invierno en demasiados campos de batalla. Sin embargo, la muchacha ya no estaba. Por un instante, Javier pensó que había abandonado al niño, dejando caer la cesta como si fuera una piedra, huyendo hacia la oscuridad, prefiriendo el hambre abierta antes que cargar con el favor de otro extraño. Pero entonces vio una línea de sangre en la barandilla del porche, delgada, intencional, como si alguien hubiera limpiado una hoja. Salió afuera. El aire era tan frío que quemaba los pulmones. No fue difícil seguir las huellas. No, en una nieve tan seca. Estas llevaban hacia el norte, en dirección al antiguo barranco donde habían avistado lobos hacía 2 noches. Se movió con rapidez, no por miedo, sino con un propósito claro. Sin embargo, fue él quien la encontró antes. Ella estaba agachada detrás de un cedro caído, con las manos manchadas de tierra, los ojos abiertos pero sin pánico. A su lado, boca abajo y gimiendo, yacía un hombre, uno de los vagabundos de Hartley Ridge. Su hombro estaba desgarrado. La sangre se filtraba hacia el suelo. Javier no hizo preguntas. La chica no daba explicaciones. Se puso de pie al verlo, despacio, con una mano aún aferrando un hacha oxidada y sin filo. Su vestido estaba rasgado en el cuello. Un lado de su labio estaba partido. Lo miró como si ya estuviera a medio camino de otro mundo, como si no esperara que alguien la siguiera, la encontrara o le importara. Javier no dijo nada. Pasó a su lado y giró al hombre para ponerlo boca arriba. La identificación fue inmediata. Se llamaba Maynard, conocido tramposo en juegos de cartas, ocasional ladrón de ganado y ese tipo de desgraciado que siempre sonreía demasiado a las chicas que no le devolvían la mirada. Javier revisó su pulso. Aún vivía. Miró a la chica, que ahora temblaba, no de miedo, sino porque la adrenalina le bajaba. Extendió la mano despacio y le quitó el hacha. Ella la soltó. Javier no preguntó si Maynard había intentado tomarla. No hacía falta. La respuesta estaba en la tensión de sus hombros y en la rigidez de sus labios. Javier arrastró al hombre hacia el borde del barranco y lo dejó allí, medio enterrado en la nieve, todavía respirando. No fue por compasión, sino como advertencia. Hartley Ridge lo encontraría y entonces sabrían lo que había pasado. De regreso al carro, el niño seguía dormido, con los dedos apretados en pequeños puños. Javier le colocó una manta a la niña y señaló la olla con el guiso. Ella no comió de inmediato. Simplemente se quedó sentada, mirando la estufa como si fuera un altar y ella esperara una señal para calentar su alma. Después de un rato, tomó una cuchara y empezó a comer. Pequeños bocados, medidos con cuidado. Cuando terminó, se levantó sin que nadie se lo indicara. Fue al barril a buscar agua y lavó el plato ella misma. Luego regresó a su lugar y continuó esperando.
Javier la observó, preguntándose quién le había enseñado a comportarse así, como una sirvienta, invisible, útil, callada. No era su misión, era una estrategia de defensa. Ella había aprendido a hacerse parecer inofensiva, porque las niñas inofensivas tenían menos posibilidades de ser castigadas. Él ya había visto ese comportamiento antes. Más tarde, mientras el viento aullaba contra las costillas de madera del carro y el fuego se convertía en brasas intensamente rojas, ella sacó un pequeño trozo de tela de su abrigo, un cuadrado rasgado de la camisa de otra persona, y lo desplegó. Dentro había dos objetos, una única cinta para el cabello y un botón de plata. Los sostuvo como si fueran reliquias. Javier no preguntó nada. Estaba sentado frente a ella, afilando una cuchilla. El silencio que se extendía entre ambos no era cómodo, pero tampoco cruel. Simplemente existía. Después de un rato, ella habló, no con una voz suave por el miedo, sino con un tono plano, como si leyera una lista que había repetido en su mente demasiadas veces. Se llama Jamie, tiene 8 meses, no duerme cuando hay ruido, bebe leche de cabra si está lo suficientemente tibia y si tarareas se calma más rápido. Javier detuvo el afilado. Ella siguió. No está enfermo, pero no llora fuerte. Llora bajito, como si tuviera miedo de hacer ruido. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Ella solía sacudirlo cuando lloraba. Una vez lo dejó afuera durante toda una noche. Decía que si quería nacer, tenía que ganárselo. Javier exhaló por la nariz. Las palabras no servirían en ese momento. En cambio, asintió una vez, dejó la cuchilla a un lado y se puso de pie. Sacó una manta de silla de un baúl y se la entregó a ella. Luego, mientras ella se acomodaba la manta alrededor de los hombros, dijo en voz baja, ¿Tienes nombre? Ella lo miró largamente, con una mirada que haría que la mayoría se incomodara. Finalmente susurró, Sara. Solo eso, sin apellido ni explicación alguna. Javier no insistió. Solo asintió y repitió, Sara. Fue como colocar la primera piedra de una base que ninguno de los dos planeaba levantar. Al día siguiente, en el pueblo se rumoraba que Maynard había sido encontrado vivo, medio congelado y delirando. Contaba una historia extravagante sobre una niña, un niño y un hombre marcado con una cicatriz que tenía un cuervo en el hombro y jamás parpadeaba. La mayoría de la gente rodaba los ojos ante semejante relato. Otros entrecerraban la mirada. El sheriff hizo algunas preguntas sin levantar la voz. Nadie quería problemas con el hombre del carro, mucho menos cuando esos problemas parecían tener filo y fuerza. Sin embargo, los problemas llegaron de todas formas. 3 noches después, Javier regresó de la loma con carne de conejo y encontró la puerta del carro abierta y el fuego casi apagado. Dentro, Marta estaba de pie con una escopeta apuntando hacia el suelo. Sus manos temblaban. Frente a ella, un hombre estaba atado a la pata de la mesa con una cuerda tomada del equipo de Javier. Su rostro mostraba moretones. En el suelo, junto a él, había un cuchillo. Él vino buscándome, dijo ella. Dijo que le debía, que Jamie no era mío, que solo era la que sobrevivió. Su voz no subió de tono. Bajó, fría como el hielo al derretirse en primavera. Javier no preguntó si era verdad. No importaba. Lo que contaba era que ella no huyó, no gritó. Defendió a un niño con cuerda, hierro y sus propias manos. Javier desató al hombre,
lo arrastró afuera y lo dejó en la tierra con la nariz rota y un aviso claro: que no volviera al norte. Esa fue la última vez que alguien intentó llevarse a Jamie, pero no la última que alguien quiso arrebatar la verdad. Después, mientras el niño dormía y Marta trenzaba una tira de tela para hacer un cordón, Javier le hizo una pregunta que no había planeado. ¿Por qué él? Ella levantó la mirada, confundida. Jamie, ¿por qué quedarte con él? Pudiste dejarlo. Sus manos se detuvieron. Guardó silencio un momento. Luego, en voz baja, dijo: porque él no sabe cómo dejarme, y eso significa que yo tampoco puedo dejarlo. Y Javier, quien había enterrado a una hija que nunca conoció, comprendió en ese instante más de lo que podía expresar. Esa fue la noche en que comenzó a fabricar la cuna, no con madera de pino ni con tablas compradas en la tienda, sino con tablones de cedro que había guardado del hogar que se quemó hace años, ese del que nunca hablaba. Cada clavo clavado en esa cuna representaba una forma de hacer cuentas con el pasado. Cada muesca era una promesa silenciosa, y cuando terminó, colocó a Jaime dentro y vio cómo las manos del niño se aferraban al borde, como raíces buscando tierra. Sara sonrió. Por primera vez. No fue una sonrisa amplia ni brillante, pero sí verdadera. Y esa noche dejaron de ser extraños unidos por una casualidad. Se transformaron en algo distinto. No exactamente una familia, pero algo lo suficientemente cercano como para que doliera si se rompía. El invierno aún no había penetrado completamente en la tierra, pero sus dedos ya habían encontrado los huesos del terreno. Los días eran más cortos, afilados por el viento que traía el aroma de piedra y ceniza antigua, y las noches llegaban temprano como un ladrón regresando al lugar del delito. El aire dentro del vagón se había espesado con el humo del carbón y el calor de dos cuerpos que no terminaban de comprender qué significaba compartir un espacio. Javier se movía como siempre, con intención, en silencio, con la postura de un hombre que cree que las paredes no deben tener oídos y que la compañía no debe quedarse mucho tiempo. Pero algo había cambiado en la forma en que abría la puerta un poco más, despacio ahora, como si escuchara primero, o en cómo siempre dejaba el fuego bien avivado antes de ir a buscar agua del arroyo medio congelado. Marta, por su lado, mantenía la distancia, pero el silencio entre ellos comenzó a adquirir la textura de algo que ya no era hueco. Tenía peso, forma, incluso un tipo de ritmo, como el viento que acaricia una tela que finalmente ha sido tensada después de haber estado demasiado tiempo floja. Ella había comenzado a hablar más, no mucho ni con frecuencia, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían la certeza de alguien que tuvo que aprender de memoria cómo sobrevivir. Sabía cómo cazar un conejo, preparar cataplasmas con el musgo que crece bajo los abedules, cómo trenzar una cuerda suficientemente fuerte para sujetar la muñeca de un hombre adulto. Javier observaba la manera en que se movía, no como una chica entrenada para labores domésticas, sino como alguien criado entre herramientas, fuego y dolor. Conocía el arte de desaparecer dentro de una habitación, pero al mismo tiempo percibía cada movimiento en ella. Mantenía al niño cerca, siempre atado a su cuerpo o acomodado en un portabebés que ella misma había hecho con una vieja manta de silla. Sin embargo, había momentos en que lo dejaba en la cuna que Javier había construido y lo miraba largamente, como si lo estuviera memorizando por si debía irse de nuevo. Luego llegó la nieve, no la suave que susurra promesas, sino la densa y cruel que hacía desaparecer las cercas
y convertía los caminos en venas blancas de muerte. Javier había salido temprano a revisar las trampas y se demoró más de lo habitual. Cuando regresó, empapado hasta la cintura y cojeando un poco por haberse resbalado en una piedra, encontró a Sara en el techo del vagón, con un martillo en la mano, reparando una fuga con alquitrán y tiras de cuero. El bebé estaba dentro, dormido, el fuego seguro. Ella estaba sola allí arriba, el cabello pegado a la frente, el rostro pálido por el frío, pero la mandíbula firme como una roca. No preguntó cómo había subido ni cómo había identificado la fuga. Solo le pasó otro clavo y sostuvo la escalera mientras ella trabajaba. Aquella noche, algo se rompió en el silencio. Ella estaba cerca de la estufa, desenvolviendo carne seca con las manos temblando por el frío, cuando dijo: «Una vez rompí la pierna de un hombre. No fue Maynard, fue otro. Quiso quedarme para él. Pensó que si pagaba lo suficiente, no lucharía. Lo hice». Javier no dijo nada, solo sirvió agua caliente en 2 tazas de hojalata. Ella no lo miraba, continuó hablando, con voz áspera como grava arrastrada sobre madera. «Creen que si eres pequeña, seguirás siendo pequeña, pero hasta los conejos muerden cuando les quitan la madriguera». Javier le pasó una taza. Sus dedos se rozaron. Ella no se apartó. Tampoco él. Luego llegó la noche que casi lo destruye todo. Javier había empezado a toser una tos seca, mezcla de ruido húmedo y áspero que estremecía sus delicadas costillas y convertía su sueño en sollozos suaves. Marta apenas cerraba los ojos. Permanecía sentada derecha junto a la cuna, dándole pequeñas cucharadas de agua hervida con corteza de pino y sal. Javier le traía hierbas desde la loma, aquellas que recordaba que su esposa utilizaba tiempo atrás, antes de que sus pulmones fallaran. Marta nunca formulaba preguntas, solo trituraba las plantas para hacer cataplasmas, las frotaba sobre el pecho del niño y le cantaba con una voz tan baja que parecía un susurro apenas perceptible. Fue en una de esas noches, cuando la nieve se acumulaba como un juicio pesado contra la puerta, que ella extendió la mano y tocó la manga de Javier mientras le pasaba la tetera. No fue un agarre ni un sustento, sino la punta de sus dedos descansando sobre su antebrazo, como el eco de un pensamiento que aún no había pronunciado. Él la miró y por primera vez ella no apartó la vista. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, contenían algo inmenso y extraño. Un agradecimiento teñido de advertencia, un dolor envuelto en desafío. Ella dijo con sencillez: «Está mejorando. Me diste tiempo». Javier no respondió. No pudo. En cambio, dejó la tetera. Se sentó junto a ella en el suelo y durante largo rato escucharon juntos la respiración del bebé como si fuera el sonido más valioso que debieran proteger. A la mañana siguiente, el viento había amainado y la nieve se había endurecido formando capas crujientes. Javier salió a palear el camino y a revisar el cobertizo. Cuando volvió, encontró a Sara no dentro del vagón, sino agazapada en la nieve detrás de él, con el rifle apoyado sobre sus piernas. Al acercarse, ella señaló hacia los árboles. «Jinetes», dijo. Eran 2 o tal vez 3, demasiado lejos para distinguir bien, pero cercanos para no poder ignorarlos. Javier no se alteró. Le quitó el rifle, revisó el cilindro y lo dejó a un lado. «Entrad», dijo. «Tú y el muchacho». Ella dudó. «Sé disparar». «Lo sé», respondió él.
Pero si todo sale mal, no serás tú a quien recuerden. Los jinetes no se acercaron. Permanecieron media hora al borde del bosque y después desaparecieron por donde vinieron. Javier los observó hasta que se perdieron de vista y dedicó el resto del día a revisar trampas con una mano siempre en el revólver. Esa noche, mientras Sara cosía un desgarro en el pañal de Jamie, comentó: «No solo nos vigilaban, estaban evaluando, decidiendo si merecemos la molestia». Javier asintió. Que se pregunten lo que quieran. Pero ahora era evidente que no estaban tan ocultos como esperaban. Eso significaba que tenían que tomar decisiones. La carreta era demasiado pequeña y delicada para resistir un asedio. La cabaña donde Javier había vivido antes se había quemado, pero sus cimientos de piedra seguían firmes en el valle. Javier propuso reconstruirla, no para quedarse de forma definitiva, sino para tener refugio. Marta estuvo de acuerdo y, en los días siguientes, comenzaron a cargar piedras y madera a través de la nieve, moldeando la naturaleza salvaje para crear un lugar que, con suerte, podría convertirse en un hogar. El trabajo era agotador y duro, frío y constante, pero Marta nunca se quejó. Cargaba el doble de su peso en piedras, cortaba la leña hasta que sus manos se ampollaban y cada noche acostaba a Jamie sobre una colcha doblada junto al hogar sin terminar. Una noche, mientras sacudía la nieve de su abrigo y se sentaba junto al fuego, dijo: «Antes pensaba que sobrevivir era quedarse quieta, hacerte pequeña y callada. Ahora creo que puede ser construir algo que no puedan arrebatarte». Javier la miró en ese momento no como un protector ni como alguien buscando redención, sino como quien ve una tormenta en el horizonte y decide caminar hacia ella. Aquella noche, después de que el bebé se quedó dormido y las brasas apenas susurraban, Javier tomó un trozo de tiza y trazó una línea en la viga de madera sobre la puerta. Cuando Marta preguntó qué era, él contestó: «Ese es el primer día de algo que nos pertenece a nosotros, no solo a lo que quedó atrás». Y en ese instante, ella se levantó y realizó algo que ninguno de los dos esperaba. Extendió la mano y añadió una segunda línea junto a la suya. «Entonces contamos juntos», dijo. No fue una expresión de confianza ni de amor. Sin embargo, fue la primera acción que compartieron que no tuvo relación con la huida. Para personas como ellos, eso significaba más de lo que cualquiera de los dos se atrevería a expresar en voz alta. El invierno se intensificaba con un silencio que se sentía más como un juicio que como tranquilidad, posándose pesado sobre la tierra hasta que incluso el viento empezó a dudar entre respiros. La cabaña, a medio construir, era una mancha oscura en medio de las montañas de nieve. Sus muros de piedra apenas llegaban a la cintura, y el techo era solo un esqueleto de troncos de pino y voluntad congelada. Pero cada día, Javier y Marta regresaban a ella, cargando lo que podían, resistiendo un frío que mordía a través de las botas y penetraba hasta los huesos. Jamie había dejado de toser casi por completo. Su sueño seguía siendo inquieto, pero comía mejor. Sus mejillas ahora mostraban un leve rubor y había comenzado a alcanzar cosas. Sus pequeñas manos se cerraban con intención hacia la luz del fuego, los pliegues del abrigo de Marta, el borde de la manga de Javier. No emitía sonido al hacerlo, ni arrullo ni llanto. Solo respiración y movimiento, como un espíritu probando su dominio sobre un cuerpo. Javier lo observaba con más frecuencia ahora, menos con preocupación y más con una extraña ternura incómoda que ocultaba tras sus manos endurecidas y excusas murmuradas. El niño no era suyo.
No tenía derecho alguno a su sangre o legado, pero cuando Jamie apoyaba su rostro contra el pecho de Javier, él permanecía inmóvil un instante demasiado largo, como temiendo que el niño desapareciera como el humo. Una noche, el cielo cambió de aquella manera peculiar que solo ocurre antes de las peores tormentas. Se volvió de un tono demasiado opaco. El aire quedó inmóvil y el silencio tan absoluto que parecía que la tierra misma contenía la respiración. Javier fue el primero en notarlo. Se detuvo a mitad de un corte con el hacha levantada sobre un bloque de madera endurecida por el hielo y entrecerró los ojos hacia el horizonte. Nada se movía. No había pájaros ni viento, solo una presión en sus oídos, una sensación de peso descendiendo. Soltó el hacha sin terminar de cortar. Dentro del vagón, Marta hervía telas y cortaba raíces secas en tiras para preparar té. Javier entró sin decir palabra y comenzó a asegurar las contraventanas, llenando el marco de la puerta con trapos viejos. Marta no preguntó nada, simplemente bajó la estufa, envolvió a Jamie con más firmeza en la bandolera y se calzó las botas. Eso era lo que los definía ahora. No necesitaban intercambiar advertencias porque ya sabían. Pero no imaginaron que todo ocurriría tan rápido. En menos de una hora comenzó a caer nieve, no en copos suaves, sino en granos duros y cortantes que picaban al contacto y siseaban al tocar el suelo. La temperatura descendió rápidamente. Los árboles crujían bajo el peso del hielo que no habían soportado en décadas. Y justo cuando la noche engulló las colinas, llegó el viento, no un aullido, sino un grito potente, súbito y desgarrador, que atravesaba la tierra como si arrastrara algo tras de sí. El fuego en la estufa parpadeaba. El carro emitía sus quejidos. Jaime gimió y se aferró al pecho de Sara. Javier maldijo en voz baja, se puso el abrigo y salió, la linterna balanceándose en su mano. El techo del cobertizo temblaba. Avanzó la mitad del camino antes de que las ráfagas arrebataran la linterna y la estrellaran contra la pared helada. En la oscuridad alcanzó el cobertizo y comenzó a asegurar lo que pudo. Cuerdas, pieles, el tendedero desecado. De repente se escuchó un crujido, no un trueno ni una rama quebrándose, sino algo más profundo. La tierra misma vibró. Javier se volvió y vio lo que pasaba. El conducto de la estufa, arrancado por el viento, cayó hacia atrás sobre el carro, esparciendo chispas. Las llamas se alzaron de inmediato, prendiendo las tablas secas y la brea en cuestión de segundos. Corrió. Sara ya estaba afuera, con Jaime en sus brazos, el pelo despeinado alrededor de su rostro, y sus ojos reflejaban el fuego. Javier la sujetó del codo y la apartó cuando el calor se expandió. El carro gimió, luego se dobló, no explotó, simplemente se dio como un recuerdo que se desploma bajo un peso. Todo lo que había dentro, la ropa de cama, las provisiones, las herramientas, la cuna, desapareció. No dijeron nada. No había palabras que valieran. Bajo la luz ardiente, con la nieve convertido en tormenta y el viento gritando como una maldición, Javier señaló hacia la cabaña. Sin techo, pero con paredes de piedra. Un refugio contra el viento, aunque no contra el frío. Se movieron rápido, con Jamie envuelto entre ellos, su pequeño cuerpo callado pero cálido. Llegaron justo cuando el viento derribó la última tabla del armazón del carreta. Dentro de la estructura de la cabaña, Javier encendió un pequeño fuego con leña seca que había enterrado bajo las piedras del suelo. El humo se mantenía bajo, pero ardía. Marta se acurrucó en un rincón,
con Jamie pegado a su pecho, y por primera vez desde la noche en que lo conoció, ella parecía asustada, no enfadada ni a la defensiva, solo humana. Javier se sentó a su lado, se quitó el abrigo y los cubrió a ambos. Por un rato permanecieron en silencio, el viento intentando filtrarse entre las piedras, la nieve siseando contra lo que quedaba del armazón arriba. Entonces ella habló, con voz casi inaudible. Siempre pensé que cuando se quemara me sentiría libre. Él giró la cabeza. ¿El carreta? Ella negó con la cabeza. El pasado. Javier cerró los ojos. Sus manos aún olían a humo. Sus huesos dolían de esa manera vieja que tenían desde la guerra. Esa misma que indica que sobreviviste a algo pero dejaste pedazos atrás en la nieve. Extendió la mano, dudó, y luego posó la palma sobre la espalda de Jamie. El niño se movió. Marta no se inmutó. Dijo, «Lo nombré como a un fantasma». Javier no preguntó de quién. Ella no dijo nada. Afueras, el viento murió justo antes del amanecer. Adentro, el fuego resistía, apenas. Y en ese espacio entre la destrucción y el amanecer, algo cambió de nuevo. No de forma ruidosa, no con una proclamación, sino de manera silenciosa, como las raíces que se desplazan bajo la tierra congelada, con paciencia, firmeza e inevitabilidad. Habían perdido todo lo que poseían, pero no se habían perdido a sí mismos. Todavía no. Los días posteriores al incendio se mezclaron en un ritmo que se sentía menos a recuperación y más a supervivencia bajo nuevas condiciones. La cabaña, a medio construir, se convirtió en su único refugio. Sin techo, pero protegida del viento, con pieles colgadas de las vigas y lonas estiradas sobre ellas para impedir que la nieve entrara. Javier reforzaba las paredes, clavando clavos en la madera congelada con los dedos agrietados por el frío, mientras Marta derretía nieve para obtener agua y enseñaba a Jamie a beber en una taza de hojalata a la que le había hecho un asa. Sus provisiones se habían acabado. No quedaba harina ni sal, solo lo que Javier podía cazar y lo que Marta lograba preparar con corteza y raíces. El hambre no era algo nuevo para ninguno de ellos, pero ahora se sentía más cruel, con menos paciencia, un hambre que volvía el sueño ligero y los ánimos cortantes. Aún así, hubo instantes de calma y ternura. Javier comenzó a gatear, lento y torpe sobre las pieles, extendiendo sus manos hacia el calor del fuego o hacia el borde de la bota de Javier. En una ocasión, Javier lo sorprendió masticando una vaina de bala usada y no lo regañó. Simplemente le cambió esa pieza por un trozo de carne seca y murmuró, «Más vale aprender temprano a qué sabe el peligro». Marta se rió ante eso, una risa inesperada, baja, con un sonido áspero por el tiempo sin uso. En ese instante, Javier se dio cuenta de que no había oído una risa verdadera en más de un año. No, desde aquella noche cuando el río se congeló por completo y se llevó a sus últimas mulas bajo el hielo. Sin embargo, el mundo que rodeaba aquel refugio frágil no los había olvidado y había empezado a inquietarse. Todo comenzó con rumores en Hartley Ridge, apenas perceptibles al principio, esos que se esconden en los rincones de las tabernas y viajan en los carros de provisiones. Maynard, medio recuperado y con el doble de ira, había vuelto a contar historias sobre la chica con la cuchilla y el bebé que ella afirmaba que no era suyo, y sobre el hombre de ojos muertos y silencio oscuro como el cuervo que lo dejó sangrando en la nieve. La gente escuchaba primero con escepticismo,
luego se burlaba, pero finalmente prestaba atención otra vez. Porque las historias, cuando se repiten, se convierten en sospechas. Y la sospecha siempre necesita un chivo expiatorio. Cuando el primer deshielo de la primavera convirtió los senderos en ríos de barro, los rumores habían tomado fuerza. La esposa de un predicador aseguraba que había visto a Sara en el pueblo años atrás, ya mostrando señales, aunque ningún padre se había presentado jamás. El dependiente de la tienda general murmuró que había visto a Javier sostener a un bebé como si estuviera midiendo una piedra, no como un hombre debería cargar a un niño. Las ancianas cerca de la pensión recordaban cómo Sara había sido expulsada de la casa de su madre, su nombre borrado del libro familiar. Nadie preguntó por qué. Nadie quiso saber cuánto le costó a una joven ser borrada así. Simplemente llenaron los vacíos con miedo. Después llegó el propio predicador, con un solo ojo, barba blanca, voz llena de versos y amargura, subió por el sendero de la montaña montado en una mula prestada, con la Biblia en una mano y una petición en la otra. Encontró a Javier cortando leña sin molestarse en saludar. «¿Has acogido a una prostituta y a un bastardo, señor Calderón?», dijo sin rodeos, «y es una mancha que este condado no puede permitir». Javier no dejó de cortar ni lo miró. El predicador continuó. «La gente está nerviosa. Dicen que el niño está maldito, que no llora, que ella no duerme, que lobos se reúnen cerca de tu cabaña al anochecer». Hizo una pausa, ajustó las riendas. «Quieren que los saques, que los envíes a la misión, tal vez, o que regresen de donde vinieron. Tú puedes quedarte, claro. Nadie quiere problemas, solo paz». Javier blandió el hacha, partió un tronco con un golpe limpio y luego dijo: «¿Alguna vez has leído cuando Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí?» El predicador soltó una mueca de desprecio. «No cuando han nacido del pecado». Javier levantó la vista, lento y con firmeza. «Entonces, mejor léelo de nuevo, todo entero, no solo las partes que justifican tu cobardía». El predicador se fue, pero no en silencio. Al final de la semana llegó una pequeña delegación. 3 hombres, 2 mujeres, todos vestidos para el domingo y con esas expresiones severas que esconden un miedo autojustificado. Marta fue la primera en verlos. Estaba bañando a Jamie en una tina de madera fuera de la casa, tarareando suavemente, cuando vio un destello de movimiento entre los árboles. No gritó ni huyó, solo envolvió al bebé, se lo entregó a Javier y tomó el rifle apoyado en el tocón. No sacaron armas, al menos no al principio. Intentaron mantener la cortesía. Hablaron del bien de la comunidad, la inquietud entre las familias respetables, preocupaciones por comportamientos fuera de lo natural. Preguntaron con educación, solo una vez, si Marta consideraría irse. Dijeron que asustaba al ganado, que los perros no dejaban de ladrar al verla pasar, que el aire a su alrededor estaba distinto. Marta guardó silencio y solo mantuvo firme el rifle apuntando al suelo. Javier esperó a que terminaran y lanzó una sola pregunta: ¿quién de ustedes piensa quitarle al niño de sus brazos? Nadie respondió. Él dio un paso adelante, con Javier en un brazo y la otra mano apoyada en el cuchillo que llevaba en el cinturón. Ella lo sostuvo durante el invierno. Lo alimentó cuando su cuerpo ya no tenía fuerzas. Lo cuidó cuando el fuego se llevó todo. ¿De verdad crees que una petición sin Dios te da derecho a arrebatárselo? Su voz era baja,
pero impactaba como un trueno. Si quieres llevártelo, ven y hazlo, pero te aseguro que no habrá perdón, solo tumbas. Se marcharon, no todos con voluntad propia, y por un tiempo la montaña volvió a estar en calma. Pero la calma nunca es paz, es solo un suspiro antes del grito. Una noche, mientras el trueno retumbaba lejos y el viento traía olor a ceniza mojada, Javier comenzó a llorar. No un llanto débil o de hambre, sino un grito desgarrador que sacudía su pequeño cuerpo y enrojecía su rostro. No se detenía. Marta lo mecía, le cantaba, le ofrecía leche tibia, paños frescos y susurraba oraciones que no pronunciaba desde niña. Nada funcionaba. Calderón avivaba la hoguera, revisaba si tenía fiebre, heridas o fracturas. Javier seguía llorando sin parar, hasta que, de repente, cayó. Demasiado de repente. Su cuerpo quedó flojo. No estaba muerto, pero parecía distante, como si algo en su interior se hubiera apagado. Javier lo sostuvo, con el corazón latiendo a mil en la garganta, sin saber qué estaba presenciando. Marta lo tomó para acostarlo. Puso su oído contra el pecho del niño y susurró: «Está en shock». Luego, como si una fuerza invisible la empujara, se levantó, caminó hacia la parte trasera de la cabaña y comenzó a retirar piedras del suelo. Javier no comprendió hasta que ella desató el paquete. Tela vieja envuelta en papel encerado y atada con cuerda. Dentro había una fotografía, un hombre con una mandíbula fuerte, vestido con uniforme y una mirada que se parecía demasiado a la de Jaime, y un nombre escrito con tinta temblorosa en el reverso: Ben Tillman, 5 de julio de 1885. Sara se lo entregó a Javier y dijo: ese era su padre. Murió en un derrumbe minero en Missouri. Ocultaron su nombre, dijeron que no era apto. Mi familia creía que inventaba todo. Decían que había seducido a un fantasma. Se arrodilló junto a Jaime. Él no está maldito. Está de luto por alguien a quien nunca conoció, como yo. Javier no respondió. Simplemente se sentó a su lado y, sin pronunciar palabra, apoyó su mano sobre el pecho de Jaime. Y esperó. Aquella noche, el niño se movió. Su mano cerró suavemente los dedos alrededor del pulgar de Javier. Y Sara, con los ojos secos pero rojizos, susurró: no puedes arreglar lo que la gente teme, pero puedes sobrevivir a eso. Y por primera vez, Javier creyó que ella tenía razón. La primavera llegó con su acostumbrada intensidad, inundando los cauces del río, fracturando las rocas bajo la presión del deshielo y quebrando las ramas como huesos frágiles. El valle vibraba con una sensación de renacimiento, pero en las colinas la tierra seguía dura y la escarcha perduraba como un recuerdo doloroso. Javier había construido un techo adecuado sobre la cabaña, inclinado y cubierto con alquitrán, utilizando vigas rescatadas del viejo molino, mientras que Marta había sembrado una hilera de papas tempranas en una zanja detrás del granero. Jamie, que ahora caminaba con la firmeza de un potro, deambulaba en círculos alrededor del fogón, a veces arrastrando un palo, otras llevando una taza de lata como si fuera un tesoro. Estaban formando algo que parecía vida, aunque aún guardaba el aroma de la ceniza. Pero ambos sabían que la calma era algo prestado. Una mañana apareció con cascos sobre piedra mojada, fuertes, más numerosos para simples viajeros, más decididos para comerciantes. Javier se paró en el porche, con el rifle ya colgado al pecho, mientras Marta entraba con Jamie sin pronunciar palabra.
4 hombres llegaron al claro, vestidos con abrigos color arena. Sus espuelas resonaban, las armas colgaban sin apuro en sus caderas. No llevaban insignias, pero poseían el peso de la autoridad, quizás autoimpuesta, pero igual de imponente. El jinete principal, corpulento, con una cicatriz en la sien y una estrella prendida en su chaleco, descendió lentamente y se acercó. —¿Eres tú, Javier Calderón? —preguntó el hombre con una voz áspera como grava empapada en whisky. Javier asintió con la cabeza una vez. El hombre señaló hacia atrás. —Estos muchachos han venido bajo la orden de la justicia territorial. Esa chica en tu cabaña ha sido acusada. Robo, sedición, deserción, ayuda a fugitivos. Incluso se habla de brujería. Son antecedentes impresionantes para alguien tan joven. Javier no respondió. El hombre inclinó la cabeza. La llevamos con nosotros. Puedes ponértelo fácil o convertir esto en una lección. Entonces Sara salió con Jamie en brazos. Sus ojos no parpadearon. No rogó. Caminó junto a Javier y dijo, no. Solo eso. No un grito, no un llanto. Una declaración. El silencio se prolongó. El hombre dio un paso adelante y Javier reaccionó más rápido. El culatazo del rifle golpeó la mandíbula del hombre con un ruido semejante a una rama quebrándose, y estalló el caos. Los otros jinetes sacaron las armas. Javier disparó una vez, alcanzando a uno en la pierna. Luego se protegió detrás de un montón de barriles. Sara dejó a Jamie en el suelo, lo ocultó detrás del pozo y tomó el rifle que había escondido bajo el porche. El aire se llenó de humo y gritos. Jamie lloró, su voz pequeña elevándose como una bengala. Uno de los hombres trató de rodear la cabaña. Sara le disparó en el hombro y lo derribó. Otra bala rozó el costado de Javier. Se tambaleó, pero siguió disparando. Entonces comenzó el incendio. Una linterna, que alguien pateó en medio del caos, quedó atrapada en el borde del granero. Las llamas estallaron como si hubieran estado esperando ese momento. Los caballos relinchaban aterrorizados y el claro se llenó de humo. Sara corrió hacia el pozo. Tomó a Jaime, se dio la vuelta y vio a Javier arrodillado, con sangre brotando de su muslo, mientras el jinete principal estaba sobre él apuntándole con un revólver justo entre los ojos. Ella no pensó. Tampoco apuntó. Solo gritó y apretó el gatillo. La bala impactó en el cuello del hombre que cayó sin emitir sonido alguno. La sangre salpicó la piedra. Javier se desplomó hacia atrás con la respiración entrecortada. Uno de los hombres intentó rodear la cabaña, y Sara lo hirió en el hombro, haciéndolo caer. Otra bala rozó el costado de Gabriel. Tropezó, pero siguió disparando. Entonces comenzó el incendio. Él estaba consciente, apenas, con los dientes apretados y la mano sobre el muslo donde la sangre brotaba rápida y caliente. Ella le quitó el cinturón, lo ató por encima de la herida y presionó un paño en el agujero. No dijo nada, solo la miró con la misma serenidad que mostró cuando le enseñaba a leer el viento. Ella susurró, «Quédate conmigo». Él parpadeó una vez. Ella repitió, «No te vayas». Entonces Jaime se metió en su regazo, con sus brazos pequeños abrazando torpemente las costillas de Javier. El hombre emitió un sonido. Podría haber sido un gemido, una risa o algo entre ambos. Sara los miró y se dio cuenta de que no venía nadie más. Ni doctor, ni autoridad, ni salvador. Solo ellos. Así que lo arrastró adentro, encendió la fogata, calentó agua
e hizo lo que debía hacer. Ella cosió la herida con un hilo hecho de su propio cabello, arrancado de un peine, y sostuvo su mano cuando los temblores se volvían demasiado fuertes. Javier no dijo nada, no gritó ni una sola vez, pero en un momento en que la fiebre aumentó, susurró algo, solo una palabra: «Queda». Y ella así lo hizo. Durante 3 días no durmió. Alimentaba a Jaime con una mano y con la otra refrescaba la cabeza de Javier. Al 4.º día, la fiebre cedió. Cuando Javier abrió los ojos y la vio acurrucada a su lado, abrazando a Jaime como un escudo, extendió la mano débilmente, temblando, y apoyó su mano en la espalda del niño. Sin promesas, sin juramentos, solo contacto, solo presencia. Y eso, para ellos, lo era todo. Cuando la nieve volvió a caer, más suave este año y sin la fuerza de antes, la cabaña seguía en pie. El granero había desaparecido, su estructura ennegrecida y cubierta bajo una capa fresca de ceniza, pero la casa permanecía intacta. Las paredes reparadas, el techo cubierto con tablas ásperas, las ventanas con cristales recuperados de una iglesia clausurada que Javier había ayudado a arreglar mucho tiempo atrás, cuando aún creía que el esfuerzo podía redimir. Ahora aquello era algo distinto. No un bastión ni un santuario, solo un refugio que conservaba el calor durante la noche y un silencio que no juzgaba. Javier se movía con más lentitud en estos días. Su pierna le recordaba constantemente, más rígida cuando el viento soplaba frío, pero seguía en pie. Cuidaba el fuego con la dedicación que antes reservaba solo para sus armas. Tallaba una nueva cuna de pino que él mismo secaba, más suave que la primera, moldeándola con paciencia y no con prisa. Jamie había comenzado a balbucear, mezclando sonidos e intenciones, algunas heredadas del tono suave de Sara, otras cortantes como las órdenes que Javier daba a una estufa o a un mulo. El niño corría en círculos irregulares, se caía con frecuencia pero siempre reía al levantarse. Su fortaleza era una forma de desafío por sí sola. Sara también había cambiado. Ya no miraba por encima del hombro cuando cortaba leña. Caminaba hacia el pueblo una vez al mes, con la cabeza erguida, la mandíbula firme, con Jaime en el brazo, retando a cualquiera que se atreviera a hablarle mal. Pero nadie lo hacía. Ya no. El predicador había desaparecido. Algunos decían que había huido del condado por completo. Los demás guardaron silencio. No hubo arrestos ni juicios. Demasiada sangre había empapado aquella montaña para que ninguna ley pudiera sostenerse. En cambio, los rumores fueron apagándose. El miedo se desplazó a otro lugar, y lo que quedó, como el humo después del fuego, fue un respeto extraño. No cariño, no confianza, pero algo más pesado. Ese peso que una comunidad otorga a aquello que no comprende pero sabe que no debe desafiar. Aquel invierno, Javier empezó a enseñar a Sara a leer de verdad. No solo los nombres o señales, sino oraciones completas, párrafos densos, antiguos registros y libros de cuentos con las esquinas desgastadas que de alguna manera sobrevivieron al clima y a la guerra. Al principio leía despacio, con los labios casi inmóviles, el dedo señalando cada palabra como si recorriera un territorio desconocido. Pero era rápida, y pronto ya no pedía ayuda. En cambio, por las noches le leía en voz baja y constante a Jaime, moldeando historias con páginas escritas para vidas muy distintas a la suya, y sin embargo, de algún modo aún verdaderas. Una noche, mientras la nieve caía silenciosa sobre las ventanas
y el fuego murmuraba suave en la chimenea, Sara leía de un libro infantil acerca de un barco que cruzaba un río y de un hombre que le daba su abrigo a un niño. Al terminar, miró hacia Javier y lo encontró dormido, no desplomado ni caído, sino descansando con los brazos cruzados y una bota aún medio atada, como si pensara levantarse en cualquier instante, pero lo hubiera olvidado. Jamie estaba acurrucado a sus pies. No despertó a ninguno de los dos, solo dejó el libro a un lado y observó sus respiraciones. No era una vida llena de felicidad, pero sí una vida de decisiones. Para ellos eso significaba todo. Más tarde, ya en la primavera, Javier colocó una piedra al borde del campo. No tenía nombre ni fecha, solamente un grabado. Un cuervo en vuelo, con las alas extendidas, tallado profundamente en el granito. Cuando Sara preguntó la razón, él dijo: «Porque no todo necesita ser dicho para ser recordado». Ella comprendió. Pasaron los años, pero la montaña nunca los olvidó. Los viajeros hablaban de un hombre con cojera y una niña que disparaba mejor que la mayoría de los hombres. De un niño que antes no lloraba, pero ahora cantaba para las cabras y nombraba al viento. Algunos decían que la cabaña era un fuerte, otros que fue una prisión, pero quienes permanecieron el tiempo suficiente, quienes vieron el jardín que Sara cultivaba y el porche que Javier reparaba cada primavera, contaban una historia distinta. Decían que era un comienzo, y eso fue suficiente.